Buen día, hermanos. Qué raro que es hablar así, ¿no? Sin gente acá en la iglesia, pero damos gracias a Dios que podemos compartir la palabra de Dios con ustedes. Esperemos que salga bien, lo estamos haciendo por audio y de una manera especial para que entre por WhatsApp. Lo que vamos a ver en esta mañana va a ser el Salmo de David, el Salmo 27. Así que vamos a buscar nuestras Biblias. Damos tiempo para que la busquen. Yo tengo acá ya escrito el Salmo y lo voy a ir leyendo. Salmo 27, Salmo de David. Vamos a leer y dice así la palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado. Estoy leyendo la versión Las Américas. Una cosa he pedido al Señor, versículo 4 del Salmo 27, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, buscá mi rostro, mi corazón te respondió. Tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí, ni rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Versículo 11. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana, por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Vamos a orar y pedir al Señor su guía. Señor, te damos gracias por este hermoso texto, Señor. Háblanos en este clima tan especial, en este tiempo de incertidumbre, de muchos que están sufriendo. Señor, que tu palabra aliente el corazón de tu pueblo, nos corrija, nos cambie, Señor, nos enseñe. En tu nombre, amén, Señor. Un hermoso salmo de las Escrituras. Hay algo interesante en la composición de los salmos, y es ver que los salmos van a registrar la vida real, el mundo real, con sus ciclos, sus problemas, sus triunfos, pero lo van a llevar a todo el tema espiritual. O sea, los salmos se caracterizan por tener ese tema, reflejar la vida real de sus autores, pero ellos a su vez muestran cómo se refugian en el Señor, cómo expresan sus quejas, su confianza, sus oraciones, su alabanza, su adoración. Eso por lo general tienen los salmos, reflejar la vida real, terrenal de todos los días, pero contrastada con una actitud piadosa, llevándola al Señor. Y en este Salmo David vamos a ver dos divisiones bien marcadas de estos contrastes. Un salmo de inmensa gratitud, pero que también rebosa un corazón comprometido con la oración, con el clamor y por sobre todo una esperanza eterna. Eso es el Salmo 27. Así que pasando en limpio esto, podemos saber David afirmando lo que posee del versículo 1 al versículo 6.
Podemos ver a David con una clara y firme convicción en la oración. Él revela sus peticiones más internas al Señor. Y por último, vamos a ver a David firme en perseverar, firme en la esperanza eterna. Vamos a ver en primer lugar, versículo 1, que dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿A quién tendré temor? En primer lugar, del versículo 1 al versículo 6, David va a afirmar, va a decir qué es lo que tiene en el Señor, qué es lo que posee, sus posesiones. Y vamos a ver en el versículo 1 que define qué es lo que tiene Él. Y es interesante, hermanos, miren, el versículo 1 dice, el Señor es mi luz. Versión Reina Valera no cambia mucho, dice Jehová es mi luz. Fíjense las 3 veces que usa el sentido de posesión David. Dios es mi luz, es mi salvación, ¿de qué temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, mi luz, mi salvación, mi fortaleza. El Señor disipa, David está mostrando que disipa su luz, su gloria divina, la salvación de los peligros de la vida y la fortaleza como protección en medio de la batalla. Hay un salmo que ustedes conocen bien, es el Salmo 23, versículo 4, donde David habla acerca de esto y dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Es interesante, ¿no? Porque David está hablando ahí de que atraviesa un valle de sombra, como lo hemos definido cada vez que hemos predicado y citado el Salmo 23. Es un lugar peligroso, es un lugar donde se escondían los asaltantes con las caravanas que iban. Y David está diciendo ahí en forma metafórica, aunque pase ese valle, no temeré mal alguno. Tú estás conmigo. Siempre que hay sombras, hermanos, de un lado, hay luz del otro. Y él termina diciendo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Jehová es mi luz. El Señor se describió a sí mismo como la luz del mundo. La imagen de la salvación pone claramente de manifiesto las ideas de victoria y liberación. Está este salmo cargado de gran significación teológica y a la vez de militar. Recuerden que David libró muchas batallas, tuvo muchos triunfos, pero también tuvo muchos enemigos. La tercera imagen que muestra David no solamente de salvación, sino de fortaleza, que también se traduce refugio. Y el propósito de David era transmitir las ideas de seguridad, de firmeza, en términos obviamente militares. Esto, hermanos, seguramente fue la experiencia vivida de David, muchas veces en la batalla. Desde su experiencia, miren, con Goliat en adelante, con Saúl, con su hijo Absalón. Así que eso fue experiencias vividas de David. Por eso es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Por eso el versículo 2 dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Esas fueron experiencias vividas, calumnia, traición, odio, lo muestra como animales salvajes que querían despedazar su víctima. Esas fueron vivencias del rey David. Versículo 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y es hermoso estudiar sobre el corazón, ¿no? Lo que es el Antiguo Testamento habla muchísimo del corazón. Lo hemos definido también en varias predicaciones cuando tocamos Santiago. Pero el corazón, por ejemplo, el Antiguo Testamento aparece 850 veces. Y dice que describe las decisiones y la voluntad humana.
Más que las dinámicas emocionales y sentimentales, el corazón identifica la esencia última del ser humano, revela su identidad más honda, representa a la persona misma, sin mediación alguna, o sea, lo más importante de la persona. David dice, aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado. Versículo 3. Es interesante, estamos viendo entonces en primer lugar, el primer punto de nuestro bosquejo es que David revela lo que tiene en el Señor. Y es bueno, hermanos, cuando pasamos momentos así de dolor, muchos que están pasando dolor, cuando pasamos momentos angustiantes, de problemas, de incertidumbre, pensar qué tenemos, qué es lo que tenemos. Y David dice, bueno, yo tengo a Dios que es mi luz, yo tengo a Dios que es mi salvación, yo tengo a Dios que es mi fortaleza. Y David empieza a recordar cuando pasó todos esos momentos angustiantes, cuando trataron de comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Hay un sentido de recordar que hubo victoria. Por eso versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. David sabía qué era lo que tenía. Pero versículo 4 nos dice también, una cosa he pedido al Señor, versículo 4, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en los secretos de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan. En su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré alabanzas al Señor. Hermoso, ¿no? Versículo 4 al 6. ¿Qué es lo que describe David acá? También David está recordando lo que tiene. Y dice que había pedido una cosa, había demandado, como dice Reina Valera 60, dice, una cosa es demandado a Dios, una cosa es buscado con todo ahínco. Cuando dice buscar al Señor, llegar ante el Señor, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y es en sí una referencia a buscar la presencia de Dios todos los días, demandar a Dios, de buscarle todos los días, y para contemplar su hermosura, la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Posiblemente algunos dicen que inquirir en su templo puede aludir al acto de llegar a los sacerdotes o profetas para solicitar alguna profecía antes de salir al combate. Esconder en el tabernáculo también algunos traductores, algunos diccionarios hablan en referencia al asilo, a la seguridad que proveía el santuario en momentos de guerra. Y obviamente también David menciona la roca, y la roca siempre fue un símbolo de defensa, de seguridad, y la imagen habla de estar fuera de los peligros, de los enemigos. Y termina David diciendo, Él levantará mi cabeza, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, y por último dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Todo esto posee David. ¿Qué es lo que encuentra David? Encuentra seguridad, encuentra refugio, encuentra victoria. ¿Por qué? Porque busca al Señor. Él quiere estar cerca del Señor. ¿Cuándo? Todos los días de su vida, cada día. Y hay algo interesante. ¿Por qué? Porque él conocía a sus enemigos. Él sabía que sus enemigos lo querían despedazar. Y hermanos, los cristianos tenemos enemigos. La Biblia habla que tenemos por lo menos 3 enemigos terribles: el mundo, la carne y Satanás.
Pablo habló acerca de eso. Pero el Señor, dice, era su luz, su salvación, su fortaleza. Hay enemigos que nos rodean. La muerte no es nuestro enemigo, porque la muerte es simplemente el elemento, la carroza que nos lleva a Cristo. Pablo dice en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, hipervencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, versículo 38, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni un virus, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que David, en primer lugar, echó mano a todo lo que poseía. En síntesis, ¿qué es? El Señor. Buscarlo intensamente. En segundo lugar, David, versículo 7 al 12, va a mostrar que no solamente hizo memoria de lo que poseía, sino que se aferra en oración al Señor, en sus peticiones, y pide intensamente. Versículo 7 dice, escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo, ten piedad de mí, respóndeme. Cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda, versículo 9, no me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Versículo 11, Señor, enséñame tu camino, guíame por senda llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Es una oración intensa, de súplica. David ahora en el Salmo 27 habla de lo importante no solamente de recordar lo que tenemos en el Señor, de quién es el Señor para nosotros, nuestro refugio, nuestra salvación, nuestra luz, sino que lo importante de refugiarse en oración. Y es intenso. Va a utilizar el tema, vamos a ver de la oración, va de lo general a lo particular. Y él afirma que va a buscar el rostro de Dios como lo ha hecho en el pasado, lo va a hacer ahora. Y que Dios es el único que puede librarlo de la crisis. Así que, fíjense que pone contrastes, ¿no? Agudos, muy agudos. En primer lugar, en versículo 10, este salmo me ha encantado desde jovencito, que conocía al Señor. No sé si les conté que conocía al Señor en la corimba, cuando tenía 19 años. Y este es uno de los versículos que más me impactó. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. David pone casos extremos y dice que se va a refugiar en el Señor en medio de crisis. De una crisis que va desde el abandono del padre, de los padres por los hijos, o sea, hijos abandonados por su padre, algo terrible, ¿no? Terrible, hasta ser atacado por testigos falsos. Y eso lo vamos a describir ahora, que eran los testigos falsos para los hebreos. Las peticiones, fíjense, si me siguen en el texto, desde el versículo 7, son directas. Así deben ser nuestras oraciones, hermanos. Fíjense, son directas. Dice, oye, versículo 7, ten misericordia. Respóndeme, no te escondas, no te apartes, no me dejes, no me desampares, enséñame, guíame, no me entregues. Hay 5 peticiones, positivas e igual número de súplicas negativas.
Y David está reconociendo que no puede responder con efectividad a la crueldad y a la violencia de sus enemigos. O sea, está diciendo, no puedo solo, no lo puedo. Versículo dice, no me entregues a la voluntad de mis adversarios porque testigos falsos se han levantado contra mí. Versículo 12, ¿qué significaba eso? Bueno, en la sociedad hebrea, en la cultura hebrea, en el pueblo hebreo y judío, que presupone el salmista, las dinámicas legales en las cortes no tenían abogados como vemos hoy día, no tenían abogados defensores ni fiscales. El testigo y la persona acusada se representaban ante el juez, se presentaban ante el juez que debía analizar el caso con detenimiento. Y como el testigo era la única pieza clave en el proceso, la justicia dependía en gran medida de la honestidad, la dignidad y la veracidad del testigo. Por eso está, hermanos, Éxodo, Deuteronomio, Proverbios, cuando habla de que los testigos deben ser veraces y que Dios penaba a los testigos falsos, algo que ocurrió con el Señor, ¿no? Incluyen un rechazo a los falsos testigos, porque eso dependía de la vida de la persona y si era inocente la mataban. Ante la acusación falsa, el salmista se llega ante Dios para que Dios haga justicia. No me entregues a la voluntad de los adversarios. David, en segundo lugar, lo que se vuelca al Señor es en oración. Y saben que el Nuevo Testamento una y otra vez nos dice la importancia de volcarnos a cuando estamos pasando momentos difíciles. Pero el Nuevo Testamento habla en todo momento, momentos buenos y momentos malos. Lucas 18, si quieren buscarlo, Lucas 18, versículo 1, les voy a leer, Lucas 18, versículo 1, nos dice que, y le refería a Jesús una parábola para enseñarle que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Algo así como estamos viendo en el Salmo 27. El mismo Señor está hablando a los discípulos, diciendo, versículo 2 de Lucas 18, y había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo dice que este juez no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, terrible, un juez malísimo. Sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Versículo 6 de Lucas 18, el Señor dijo, escuchen lo que dijo el juez injusto. Escuchen lo que dijo. ¿Qué es lo que dijo? Aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, le voy a hacer justicia. Y versículo 7 el Señor dice, ¿no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? No se tardará mucho en responderle. O sea, el Señor está poniendo un contraste bien marcado, ¿no?, entre un juez injusto y un Dios amante, un Dios justo. Está hablando que Dios sí va a ser pronto en responder. David está hablando de eso. David está hablando en el Salmo 27 de que esa había sido su experiencia. Él había experimentado que Dios había sido su ayuda y constantemente había pasado esa experiencia. Pero dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, que se han levantado contra mí, testigos falsos y los que respiran crueldad. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Señor, tú has sido mi ayuda, versículo 9. David recuerda que él había sido su ayuda. Eso es lo maravilloso, lo hermoso de los salmos, hermanos. Que hombres como nosotros, personas como nosotros en el momento de crisis acudieron al Señor. Por otro lado pensamos, no, Efesios 6 nos dice, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18, 6, 18, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con perseverancia y súplica por todos los santos, orando en todo tiempo
Y oren por mí, dice Pablo, versículo 19, para que me sea dada palabra al abrir la boca. Efesios 6, después de describir cada elemento de la armadura, Pablo cierra diciendo, bueno, pero por sobre todo, oren. Todas estas herramientas, toda esta armadura sirve en toda oración, en toda súplica. ¿Cuándo? Los miércoles en oración. ¿Cuándo? Cuando oramos en la iglesia, no, en todo tiempo. En todo tiempo. Miren, hermanos, decimos que confiamos en el Señor, ¿verdad? Decimos que creemos en Él. Decimos que tenemos verdadera fe en Él, pero no oramos. Nuestros encuentros en oración muchas veces son forzados. Tenemos que animar a orar. Tenemos que buscarles y rogarles que vengan a orar. Ahora estamos en cuarentena, estamos orando por los celulares. Es difícil, pero a la vez qué alegría que nos da encontrarnos ahí para orar, ¿no? Y aún así tenemos que andar hablando con cada uno, sumate a orar, encontrate en el grupo para orar. Y vemos lastimosamente que muchos, ni aún así les interesa. David perseveró en oración, David sabía lo que tenía. Y por último, David tenía una firmeza en perseverar porque su esperanza era eterna. Dice el versículo 13, hubiera yo desmayado. A veces pensamos, ¿no? ¿Por qué muchos cristianos desmayan, caen, no se pueden levantar, están desanimados? Bueno, mira el versículo 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera desmayado, las Américas dice, hubiera yo desmayado si no hubiese creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y versículo 14 dice, espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Así dice las Américas, ¿no? La versión 60 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Por último, David tenía una firme convicción. Él perseveraba, él buscaba al Señor. Y en esta sección última del Salmo pone en evidencia una vez más la seguridad y la confianza que tenía. La crisis que experimentaba David era de tal magnitud que si no fuera por su confianza en la bondad de Dios, con seguridad hubiera desfallecido. ¿Cómo empezó esa confianza? Y bueno, David buscaba al Señor. David podía declarar en el versículo 1 que Él era su luz, su salvación y su fortaleza, porque lo había experimentado. ¿Por qué? Porque lo había buscado. ¿Por qué más? Porque había orado, porque demandaba al Señor su presencia. Finaliza con 3 afirmaciones, fíjense, claras, de seguridad y confianza. Versículo 14 es hermoso, dice, aguarda a Jehová, o espera en Dios, y esfuérzate, y aliéntese tu corazón. Algunas frases teológicas de lo que significa esperar en el Señor transmiten la idea de la voluntad divina del Rey, transmite la idea de someterse a la voluntad de un Rey. La persona que adora se somete en medio de la crisis a la voluntad de su Dios. A eso se refiere. Y no solamente eso. El Salmo culmina, no sé si notan ahí, esfuérzate y aliéntese. Nos trae a la memoria Deuteronomio 31, versículo 7. Seguramente que David tomó también de ahí, recordó las palabras de Moisés cuando llama a Josué. Dice, entonces llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, sé firme, Josué, y sé valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra del Señor, que el Señor ha jurado a sus padres y que les daría y se la darás en heredad. Sé firme, Josué, sé valiente. Acá David dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y David está hablando de que tenés que esperar en el Señor, tenés que someterte a la voluntad, a la soberanía, al gobierno de Dios, aún en medio de las crisis. Pero esta es la manera. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, el Señor nos alienta de la misma forma, pero es el mismo Señor.
ya no haciendo memoria de Josué, sino él mismo. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Cómo es, Señor, la paz? En Él. En el mundo tendréis aflicción. ¿Notan eso, hermanos? Juan 16:33. En el mundo van a tener aflicción. El Señor no describe un mundo sin aflicción, sin pruebas, sin sufrimiento, sin padecimiento, sin conflictos, sin crisis, sin peligros. David lo describe, los salmos lo describen. Pero termina Juan 16:33, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ahí es donde se centra David. Dijo un autor, el importante tema de la seguridad que tienen los creyentes en la capacidad divina de intervenir en medio de las realidades de la vida para implantar su justicia en el mundo. Es importante ese tema. Dios interviene en la realidad de la vida. Además, reconoce que la oración sentida manifiesta las dinámicas que se revelan en este salmo. Junto a las grandes afirmaciones teológicas que revelan nuestra confianza en el Señor, también se muestran nuestras inseguridades y preocupaciones reales, cuando debemos enfrentar situaciones de dificultad y crisis. La confianza que permite superar los conflictos de la vida es la que se pone en Dios. Hermoso, me gustó anotar eso. La confianza que permite superar los conflictos de la vida es la que se pone en Dios. No en los médicos, por supuesto, oramos por los médicos, oramos por los gobiernos, todo el tiempo, pero nuestra confianza está en el Señor. Dice, espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Quiera Dios que haya hablado a sus corazones, hermanos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Ella nos alimenta, nos cambia, nos anima, nos consuela. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ver estas tres partes del Salmo 27 donde David, Señor, recuerda todo lo que posee en ti, Señor. ¿Quién eres para Él? ¿Quién eras para Él? Y eres el mismo hoy en nuestra vida, Señor. Eres nuestra luz, eres nuestra salvación y eres nuestra fortaleza. Oh Padre, qué hermoso. Saber que también podemos clamar a ti en medio de la crisis, derramando, como dice el Salmo 62, nuestro corazón ante ti. Señor, clamando para que tú respondas. Señor, clamando a ti en medio de los conflictos, del desánimo, del miedo, de la preocupación, de la ansiedad. Sabemos que podemos esperar en ti, en tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Señor. Te damos gracias por tu palabra. En tu nombre, Señor. Amén. Palabra en tu nombre, Señor. Amén.